En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Las 6:04 de la tarde, las 5:04 en Canarias. Estamos aquí en nuestra tertulia política con Gabriel Albiac, que te veo leyendo. Gabriel, ¿qué estás leyendo ahora mismo? Nuestros compromisos ciudadanos con los madrileños. Se está leyendo aquí ya directamente los compromisos de Ciudadanos. Soy un enfermo mental, me leo hasta los programas. Algo así, me doy vergüenza. Luego eso te va a pasar factura. Un folio, Gabriel, un folio, no llega a un folio. Sí, está Cayetano González y está José García Domínguez. Y acaba de llegar doña Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid. Begoña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Hay muchos oyentes que han querido hacer preguntas, que nos las han formulado por Twitter, que ahora nos llegará alguien del equipo a contarnos también qué han dicho en el contestador. Veo a Pepe y Cayetano y Gabriel lanzados para hacer su pregunta. Yo voy a hacer solo 3 preguntas y ya cedo los trastos. La primera, igual que le dije a Esperanza Aguirre la última vez que coincidí con ella en el programa de Federico, la anterior no era campaña todavía. Hay muchos oyentes de Es Radio, particularmente, que dudan ahora mismo entre votar al Partido Popular o a Ciudadanos, que a lo mejor antes votaban al Partido Popular, pero por lo que sea, o promesas incumplidas, por lo que sea, todos lo sabemos, definamos que es por lo que sea, es el punto de partida. Exacto, están dudando entre votar a Ciudadanos y hay gente que dice, bueno, pues yo voy a la duda, ¿por qué tienen que votar a Ciudadanos, señora Villacís? Porque ese por lo que sea tiene suficiente peso y porque no se le puede pedir a nadie que deposite su voto con una pinza en la nariz. Todo el mundo ahora tiene razones para poder creer y para poder votar a un partido que es el que le apetece votar, que es el que le ilusiona, porque ya sabemos que antes hablábamos de fútbol, no nos hemos quedado en una promesa, es que ahora somos una certeza. Realmente quien quiera depositar su voto a favor de Ciudadanos sabe que va a ser un voto útil, que va a contar porque son muchas las personas que ya creen en nosotros, que somos una realidad, y yo creo que ese lo que sea pesa muchísimo. A mí personalmente, que yo también he sido votante de otros partidos en el pasado, a mí me pesó muchísimo. Yo hubo un momento que no me sentí representada y así nos sentimos muchísimos madrileños. Habrá a lo mejor oyentes que no conozcan quién es Begoña Villacís. Le voy a pedir que usted misma se presente como candidata, pero antes quiero que escuche la presentación que de usted hizo una rival en las elecciones. A Manuela Carmena le preguntaron por los candidatos de Ciudadanos y por Begoña Villacís y dijo esto. Pues a Begoña nos encontramos en unas fotografías para una revista, ¿no? Y me pareció una mujer simpática. Creo que ella es abogado y me parece que, bueno, que yo creo que puedo hablar con ella bien y entendernos. Tengo la impresión de que quizá desconocen bien lo que, sin embargo, ahora Madrid lo tiene en sus venas, ¿no? Que es la desigualdad. Es decir, me da la impresión de que los sectores sociales en los que han proyectado las vidas los candidatos que yo he podido conocer están más relacionados con unas clases sociales que quizá desconocen los barrios de Madrid, desconocen la pobreza, desconocen la situación terrible de desigualdad y soledad en la que se encuentran muchos de estos barrios, que probablemente personas ubicadas en unos sectores profesionales más elitistas ni siquiera visitan, ni siquiera han tenido ocasión nunca de conocerlos, ¿no? Eso es lo que dice la candidata de ahora a Madrid de usted. Pues si me pregunta, la verdad es que podría copiar y pegar la respuesta, porque podría ser perfectamente la misma. ¿Qué ha dicho de mí? Ha dicho que, bueno, que nos caímos bien, que me pareció simpática. A mí también me lo pareció, la verdad. Creo que, bueno, yo soy abogada, ella es jueza, nos podríamos entender, estoy completamente de acuerdo. Sectores profesionales, ambas venimos de sectores profesionales muy parecidos. Si ella juzga que su sector es elitista, pues es un juicio que ha hecho ella, la verdad no seré yo quien lo haga. Clases sociales, no sé en qué clase me ubica ella, no sé en qué clase, a tenor de lo que se escucha, la ubico yo, sinceramente. Pero ¿no le parece a usted que podríamos copiar y pegar la respuesta perfectamente? Yo creo que sí. Decía la señora Carmena que usted es abogada. Y ella juez. Y en concreto experta en la cuestión laboral y fiscal, ¿no? Sí. Quiero, y esta es ya la última pregunta que hago yo, que me ayude a ver si puedo entender una cuestión que está siendo noticia en la campaña de las municipales en Madrid. La señora Carmena ha sido denunciada por los trabajadores de su exmarido, pero no por una cuestión legal, sino por una cuestión moral, que dice
que, hombre, estar defendiendo a los trabajadores en general y no hacerlo antes con los que ella, no sé si conocía o no, pero con los que trabajaban para su marido, y ha dado dos explicaciones para decir por qué nosotros en Libertad Digital hemos intoxicado al hacer esta noticia. La primera es que un administrador único nunca es responsable de una empresa. Si ves, la sentencia no va contra Eduardo Leira. Bueno, es administrador único de I3 Consultores. Pero no va contra Eduardo Leira, va contra I3 administradores. Con lo cual, en derecho, ¿eres Sandra? Sí. Bueno, pues Sandra, que hemos hablado mucho. Sí. En derecho tú sabes que no es lo mismo una persona que un administrador, ni que un titular que una sociedad. Entonces, la gran confusión, que además habéis intoxicado y habéis dado una imagen absolutamente diferente a lo que ha sucedido, es que la sentencia es contra una empresa. Contra una empresa, no contra una persona. Pero por aclararlo, una empresa de la que su marido es administrador único, solamente eso. Vamos a ver, el administrador de una empresa nunca es responsable de la empresa. Es decir, el capital de la empresa es el que responde de la empresa. Y hoy en la cadena SER le preguntaba Pepa Bueno a la señora Carmena por qué no se querellaba contra los medios de comunicación y se había querellado contra los trabajadores, y ella decía que, ojo, los que trabajaban en esa empresa de la que su marido era administrador único, arquitecto jefe, creo, y director general, que no eran trabajadores, que eran arquitectos. No se trata de trabajadores, porque yo creo que se está dando una imagen absolutamente falsa de realmente lo que ha sucedido. En primer lugar, estos que eran unos arquitectos que formaban parte de la empresa de arquitectura en la que trabaja mi marido, nunca tuvieron ningún crédito contra mi marido, sino contra su sociedad. Bueno, pues lo ha escuchado usted. Esto es lo que dice la candidata de Ahora Madrid. Bueno, a mí yo siempre he dicho que no me gusta hacer campaña descalificando a los otros rivales políticos, por decirlo de alguna manera. Si me pides desde el punto de vista jurídico, tendría que ver la sentencia. Yo soy muy prudente y hasta que no vea los papeles no me pronuncio. Así que te puedo decir que se puede ser arquitecto y ser trabajador, lógicamente no son excluyentes, igual que se puede ser abogado y ser trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena. Parece ser que la sentencia sí que dice que eran trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, sí que determinó que había habido un despido y que se adeudaban unos salarios. Sí que es importante remarcar que un administrador sí puede ser responsable de esa empresa, puede tener una responsabilidad subsidiaria en el caso de negligencia, mala fe, o que no haya hecho correctamente las cosas, y ahí sí que se podría llegar a derivar la responsabilidad. No sé si este ha sido el caso, luego me dejáis la sentencia y lo analizo si queréis un poco por deporte, pero no para sacarle punta a esto, porque ya te digo que no es el estilo de Ciudadanos hacer campaña en base al descrédito ajeno. Don José García Domínguez, su turno. Buenas tardes, Begoña. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha dicho, a propósito de su partido, que son ustedes la derecha civilizada. La componente civilizada salta a la vista y, por tanto, no voy a abundar en ella, pero le pregunto, ¿es usted de derechas, entonces? Pues, bueno, pues ellos nos dicen que somos de derechas y la derecha nos dice que somos de izquierdas, o sea que parece ser que algo estamos haciendo bien. No, yo no me etiqueto, porque es muy fácil etiquetarse y porque yo vengo sosteniendo que desde hace mucho, y sobre todo además como abogado he tenido oportunidad de comprobar que la derecha y la izquierda en la actualidad no existe, se han desnaturalizado. Yo cuando veo al PSOE, las primeras modificaciones de las pensiones de jubilación las hizo el PSOE, la primera reforma laboral la hizo el PSOE, la primera vez que se recortaron las pensiones de las viudas, que es que yo lo viví, lo hizo el PSOE. El PP, en cuanto gobernó, lo primero que hizo fue subir los impuestos, y requete subirlos, o sea, a partir de ahí, defíname ustedes qué es política de derechas y qué es política de izquierdas. Yo no me sitúo en ninguna de las dos políticas. Entonces, creo que nosotros hacemos algo mucho más honesto, ¿no? La gente se autoetiqueta y eso es lo fácil. Yo soy de esta tribu urbana, yo soy de no sé qué, yo soy de no sé cuántos. Yo prefiero hacer algo más honesto, que es poner mi programa encima de la mesa y que la gente me juzgue a partir de ahí. Para mí sería muy fácil decir, yo soy la del centro, ¿no? Y captaría ya esa franja de electores y de votantes, ¿no? Y eso sería muy fácil para mí. Yo prefiero considerarme equilibrada y poner mi proyecto, mi programa encima de la mesa, que es un programa, que es un proyecto, que esos compromisos que tenéis delante, porque esta mañana hemos presentado, aprovecho para meter mi cuña, nuestro programa para el Ayuntamiento de Madrid. Hemos destacado 50 medidas y 5 compromisos, que son los que tenéis ahí firmados por la lista del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y bueno, eso es lo que ponemos por delante y que luego la gente que nos sitúe. Son compromisos de equipo, por cierto, no son compromisos personales, porque yo creo que para gobernar es fundamental el equipo, saber trabajar en equipo y saberte ayudar. Así por encima, el primer compromiso es ser un ejemplo de honradez, el segundo
es que se comprometen a que ninguno de sus representantes perciba 2 sueldos públicos de forma simultánea. El tercero es que durante los 5 años siguientes al cese los cargos electos no podrán ejercer Puertas giratorias como altos directivos y demás. El cuarto, que escucharán a los ciudadanos de forma directa y efectiva, 4 horas a la semana de despacho abierto. Y el quinto, que potenciarán la participación ciudadana en decisiones que afecten de forma esencial a Madrid. Más del Cayetano. 10% del presupuesto y lo primero también, en caso de imputación, fuera. En caso de ser imputados por un delito de corrupción política, así como a poner al alcance de todos los ciudadanos las declaraciones de patrimonio, haciéndolas públicas tanto al inicio como al final de sus mandatos. Sí, yo quería preguntarle, ninguna encuesta de las publicadas da mayoría absoluta a nadie, ni en el Ayuntamiento de Madrid ni en la Comunidad de Madrid. Primera constatación. Segunda constatación. Hay mucha gente que da por hecho, me refiero colegas míos, periodistas, opinadores, pero también políticos, que dan por hecho que ustedes van a ser la muletilla del PP en Madrid para ayudando al PP para que gobierne. Dando por hecho estas dos cosas, que nadie tiene mayoría absoluta y que a ustedes ya les etiquetan como los que van a ayudar al PP para que gobierne, mi pregunta es, ¿eso va a ser así? Segundo, ¿hay alguna línea roja que ustedes se marquen para ayudar al PP si es primera fuerza política? Y tercera, ¿van a negociar ustedes? Ya sé que esto es adelantar cosas, pero me imagino que ustedes, a la vista de las encuestas, también se lo habrán planteado. ¿Van a negociar conjuntamente Ayuntamiento y Comunidad o por separado? Pues son elucubraciones que he escuchado por todas partes, es cierto. El panorama se presta a ello, ¿no? A que todos elucubremos, especulemos con 1.000 millones de situaciones posibles. Yo creo que esos que piensan que vamos a apoyar al PP y que vamos a ser muletillas son precisamente las mismas voces que en muchos casos decían que íbamos a apoyar al PSOE en Andalucía. Y me remito a lo que está ocurriendo. No necesariamente. La gente no nos vota para que hagamos a la primera de cambio un ejercicio de entreguismo y busquemos aquí ocupar un silloncito. No. Ni la gente nos vota para que hagamos eso, ni nosotros hemos entrado en política para ir a sentarme en ningún sitio, de verdad que no. Sí que tenemos líneas rojas, todo el mundo lo sabe ya, además somos muy insistentes, lo decimos constantemente. Lógicamente la corrupción, nuestro pacto anticorrupción, que es un pacto de mínimos, la gente me dice que es muy exagerado, pero yo entiendo que es un pacto de mínimos y a partir de aquí construir y pactar por reformas. Yo he presentado mi reforma hoy. Hay cosas que yo sé que voy a encontrar en común porque yo he hecho el ejercicio de hacer eso que prácticamente nunca hace nadie, y me pregunto por qué, de leerme los otros programas que están publicados, los que hay publicados, que por cierto son muy pocos. Y he tratado de buscar puntos en común. He hecho ese ejercicio de buscar puntos en común. ¿Y con quién ha encontrado más coincidencias? Pues el PP no tiene programa. Eso es un problema. Eso es un problema porque a lo mejor hubiese encontrado coincidencias por cosas que se han soltado a lo largo de la campaña, pero es que no están soportadas documentalmente y en mi mundo las cosas se firman y uno se compromete con la firma. Eso es lo que hemos querido hacer nosotros. Fuera de eso no hay nada. Así que el PP lo descartó en ese sentido, que han podido decir que quieren bajar los impuestos y yo a eso me sumo. Pero es que el PSOE también dice que va a bajar los impuestos. Entonces yo a eso me sumo. Izquierda Unida, Ahora Ganemos y tal, no han propuesto bajada de impuestos, pero sí que han propuesto, por ejemplo, escuelas infantiles. Yo llevo en el programa 30 escuelas infantiles más. Ya les digo que hay una medida que nadie me va a apoyar y que yo creo que es la más importante de todas, que es la reducción estructural del Ayuntamiento de Madrid. Ciframos la medida cambiando la estructura. Tengo aquí los datos, les voy a decir cuál es. Esto es bastante valiente. De hecho, cuando lo definimos finalmente en la mesa, ¿no?, en la que trabajamos los programas, que por cierto, con lo que nos ha costado, si les llego a decir a mi equipo que al final paso de su programa y presento mis compromisos, no me lo hubiesen perdonado. Es un trabajo de equipo y, bueno, aprovecho todas las ocasiones para agradecérselo. Pero mire, queremos hacer una cosa. Esto va a suponer un ahorro considerable para el Ayuntamiento de Madrid. Son coordinadores generales, pasarían de 12 a 1. Cada una de estas personas cobran 100.000 euros y tienen de media 3 secretarias y 2 coches. Son 200.000 euros por cabeza. No son funcionarios, en algunos casos sí, pero son traídas de otras administraciones, pueden salir perfectamente del Ayuntamiento de Madrid. Directores generales de 36 a 15, reducción del 60%, más de lo mismo. Gerentes de distrito, 21. Antes del 2007 no existían, porque para eso están los concejales. Tenemos que arreglar las cosas que funcionan bien y no crear más población
más población dependiente de los ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid que se tengan que costear a base de impuestos. Bueno, contratos de alta dirección de 138 a 38. Hay algunos organismos políticos podrían entrar en el detalle, pero esto, junto con los cambios que vamos a introducir en la línea de la transparencia en la adjudicación de contratos, tanto mayores como menores, va a significar un ahorro que estimamos en 2.100 millones de euros al término del mandato. Negociación, que no me ha contestado, conjunta, comunidad, perdona, ayuntamiento. Ya me he ido a lo mío. No. La negociación, nosotros vamos a hablar con todo el mundo, verdaderamente. Además, una de las razones por las que yo no hago sangre en política es porque, primero, creo que tengo un programa suficientemente fuerte para no tener que ensalzarme a base de machacar al resto. Y dos, porque creo que nos espera un mandato que tenemos que luchar porque sea sano. Va a ser un panorama muy dividido en el que la gente va a tener que obligarse a dialogar, a negociar, a ceder, a razonar. Si es que hasta ahora lo que teníamos era mayoría absoluta que además se ejercía de esa manera, ¿no? Era un poco absolutismo lo que había. Cuando existe ese absolutismo, nadie está obligada ni a ceder, ni siquiera a razonar las cosas. Es bueno que esté más dividido, es bueno que se hagan esos ejercicios de intentar llegar a acuerdos, porque si no, no vamos a sacar nada adelante. Entonces, en este sentido, por supuesto, está abierta a hablar con todo el mundo. Gabriel. Sí, bueno, usted supongo que tiene claro que la virtud ciudadana básica es la de la desconfianza. No, las sociedades modernas se posan sobre eso. En el caso del ciudadano español está, yo pienso que muy harto de comprobar hasta qué punto todo lo que concierne a la política es pura y estrictamente escénico. En estos momentos todos tenemos la impresión de que en Andalucía se está jugando una especie de farsa escénica que puede acabar en burla una vez que las elecciones se hayan producido. Nadie quiere sellar un pacto, porque todo el mundo sabe que un pacto en Andalucía no es un pacto entre partidos, es un pacto con una banda delictiva. Exacto. Cuando hayan pasado las constricciones de las elecciones, ¿usted piensa que se van a mantener firmes en ese principio de no negociar con bandas delictivas? Sí. A ver, es cierto que los ciudadanos, tú dices, nosotros juzgamos las cosas en base a la experiencia que hemos tenido. Entonces, trasladamos la experiencia a futuro, porque no podemos juzgar en base a experiencias que no hemos tenido nunca. Y de natural tenemos que ser desconfiados porque nos han traicionado sistemáticamente. Entonces, ¿cómo no vamos a desconfiar? Yo desconfiaría también y desconfiaba hasta hace poco. Ahí nos vamos a mantener firmes porque cuando la gente vota a Ciudadanos, vota precisamente para que nos mantengamos firmes. No vota para que negociemos con mínimos. Vota también a que seamos capaces de imponer condiciones aun estando con solo 9 escaños desde la oposición. Y de repente que pueda salir Susana Díez arrogándose un pacto en la anticorrupción que hemos hecho nosotros, pero que mira, bienvenido sea que finalmente, por cierto, hay que recordar que no lo ha firmado. Entonces, como considero que es poco probable que alguien se pueda someter y pueda firmar ese pacto anticorrupción, el PSOE de Andalucía, por ejemplo, creo que es muy improbable, porque hay determinados puntos en nuestro pacto anticorrupción que yo creo que le impedirían finalmente pactarlo. Pues yo creo que sí, que esa va a ser nuestra postura. Pero no solo en Andalucía, en todas partes. Oyentes, Nieves. Pues tengo muchísimas preguntas para Begoña Villacís. Tengo oyentes que consideran que usted es una gran ciudadana y una gran candidata para la alcaldía de Madrid, comprometida y dedicada a los madrileños, nos dice Julián. Y luego hay oyentes que no les ha gustado que no se etiquete ni de izquierdas ni de derechas y que la llaman tibia. Pero tengo una pregunta concreta de un oyente que se hace llamar el rey del drama, ahondando en las preguntas que le hacía Cayetano hace unos minutos, y le pide que aclare si va a permitir la investidura de Esperanza como alcaldesa. O ya la mía, quieres decir. Ya puestos. No, pero vamos a ver, ya le he dicho que nosotros somos muy exigentes y es que no vamos a rebajar las exigencias, suponga o no suponga la investidura. O sea, también hay otros grupos votantes. De hecho, hay otros grupos ahí que sostienen que la lista más votada debe ser la que gane. Pues yo creo que deberían ser esos grupos los que se estuviesen este tipo de investiduras. Tengo otra pregunta de Emilio Herrera que dice: hasta ahora todo son ideas y promesas generalizadas. ¿Cuándo nos va a enseñar Ciudadanos la hoja Excel en la que una columna está cuánto van a ingresar y de dónde lo van a sacar y en la otra cuánto van a gastar y en qué? Yo la tengo aquí. La he presentado esta mañana. Hemos dicho de dónde vamos a sacar las partidas, además punto por punto. Hemos dado números concretos de cada una de las partidas que vamos a tocar.
hemos explicado las técnicas que nos van a permitir controlar el fraude y la corrupción, hemos explicado nuestras fuentes y luego hemos dicho, a partir de que hemos explicado el ahorro que vamos a conseguir, hemos dicho, vale, pues con esta partida, que por cierto representa el 20% de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, ojo que estamos hablando del mandato, no quiere decir que la vayamos a dedicar a la deuda del Ayuntamiento de Madrid, pero con esta partida ya vamos a poder hacer todo esto, bajada de impuestos. No he podido llegar al IBI que yo quería, que era el 0,4, pero sí un 0,48, que me parece muy razonable. Al término del mandato, nuestra aspiración es sí llegar al 0,4. Eso no lo he comprometido, no lo he dicho con el grado de compromiso, como digo, 0,48, que eso sí, porque no salen las cuentas. El impuesto de vehículos de tracción mecánica también se ve reducido, la plusvalía municipal, sobre todo para locales, eliminando un requisito que obligaba a tenerlo más de 5 años. En fin, tocamos prácticamente todos los impuestos y además de manera sensata, no de manera descabellada y sobre todo explicando de dónde sacamos el dinero. Y luego hay muchos oyentes sensibilizados con los ciclistas. Ojo a este tema porque es de lo que más... Hoy es el día, hoy es el día. No, pero se refiere de los a otros enamorados. Se refiere No. a otros ciclistas. A los que van pedaleando por las aceras de las calles de Madrid. Entonces, por ejemplo, María Isabel, que incluso nos manda la foto de un ciclista pedaleando por la acera, dice, va a multar o informar de que está prohibido por ley u ordenanza municipal que circulen las bicicletas por las aceras. Luisa también dice que tiene pruebas que demuestran que hay motoristas circulando por la acera en la calle Gran Vía. Es que eso efectivamente está prohibido y debe ser multado. Y déjeme que le diga que yo, por ejemplo, ayer iba en bici y cuando subes a la acera para llevártelo a la sede, por ejemplo, en este caso, lo tienes que llevar de la mano, no puedes ir montada, por supuesto. Es más, a la abuela de mi marido la atropellaron y la dejaron 6 meses en un hospital con 90 años. O sea, yo siempre digo, y además esto se lo he dicho a los de En Bici por Madrid, que ayer estuve con ellos montando para Madrid, les he dicho, efectivamente los coches tienen que ser más sensibles con las bicicletas y tenerlos en cuenta, saber que conviven con todos, con nuevos agentes, pero también las bicicletas con los peatones, y ellos me lo reconocieron, ¿no? Está clarísimo. Sí, pero es que es multable, es objeto de multa, ese hecho. Sandra, a ver, ¿qué han dejado en el contestador? Bueno, pues en el contestador también muchas preguntas, hay un poco de todo, hay preguntas sobre educación, sobre recorte de gasto, pero sobre todo muchos oyentes interesados por el tema impuestos, porque les expliques perfectamente qué es lo que vais a hacer con el tema del IVA y con el impuesto de sucesiones. Como su partido propone 2 cosas tremendamente importantes, como poner el IVA en los alimentos básicos cuando está la situación económica tan mal, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, volver a poner el impuesto de sucesiones aquí en Madrid cuando Esperanza Aguirre lo quitó. ¿Podría decirnos no qué es lo que va a hacer, no qué es lo que va a hacer, sino qué es lo que va a suprimir para reducirnos gastos en cuanto a tasas, cargas y gravámenes? ¿Qué va a hacer con los organismos autónomos del ayuntamiento, concretamente con Madrid Salud? Soy de las que piensan que la mejor forma de defender los servicios públicos es utilizarlos. Entonces, aunque sé que esto no es competencia del ayuntamiento, sí que me gustaría saber qué es lo que piensa Ciudadanos en general sobre este tema. Si van a cuidar la educación, si van a prestarle apoyo y recursos, o si va a continuar la desidia y el desprestigio de la educación pública. A ver, que he ido tomando notas, por orden. Bien, por orden. Lo primero es decir que yo voy para el ayuntamiento y como todo el mundo sabe, IVA y sucesiones, ninguno de los dos son del ayuntamiento, pero aún así me mojo. Es importante tener en cuenta que la discusión sobre el IVA y sobre la eliminación del tipo superreducido es una discusión que es más, y perdonad que os lo diga, que se produce más entre periodistas y entre políticos y no sé hasta qué punto se podría producir entre personas que hacemos la compra. Yo entiendo que vosotros también hacéis la compra, ojo, pero mire, al cabo del mes, si uno se fija en lo que ha comprado al cabo del mes, ¿qué porcentaje de lo que usted se gasta es pan, leche y huevos? Por un lado, que eso sí subiría, se lo reconozco, el pan subiría de 50 céntimos a 52, para que se haga una idea. O sea, eso son cosas que en teoría cuestan poco, es verdad que son básicas, pero cuestan poco. ¿Y qué porcentaje son? Electricidad, su factura de electricidad, su factura de gas, su factura de gasolina, cuánto nos gastamos en dodotis, por ejemplo, cuánto nos gastamos en cosas básicas de higiene. Bueno, pues todo el resto de las cosas que seguro que son el 90% de su compra como mínimo, bajan. Y lo único que sube es entre el 5 y el 10% de su cesta de la compra, que es pan, leche y huevos. Por eso, y porque es una bajada fiscal y porque es evidente, y los que nos dedicamos al mundo tributario así lo hemos reconocido, es pacífico entre nosotros que es una bajada fiscal, hemos tenido que esforzarnos en explicar de dónde íbamos a sacar el dinero para permitir esa bajada fiscal. Así que, de verdad, piénselo usted,
cuánta parte de su compra, de su sueldo, de su pensión, se va en pan, leche y huevos y cuánto gastan en el resto. Pero para la gente que Sucesiones. compra pan, leche y huevos, ¿por qué hay que subirlo? Porque lo que se quería era armonizar un poco el tipo. Y no sube mucho, sube muy poco No, realmente. sí, digo, ya es una cuestión de conceptos. ¿Por qué hay que subirlo? Para que realmente las cuentas tengan que cuadrar, porque si no, no Pero cuadraban. no pueden cuadrar sin subirlo, lo digo, porque Claro. en los últimos años ya nos lo han subido bastante. Cuando estamos hablando de bases imponibles bajas, esa subida no se materializa, no es tan costosa en la central. Tú tienes que, yo por lo menos cuando hago mis escenarios fiscales, siempre pienso en el sujeto pasivo, en la persona, que por cierto, qué bien nos pusieron el nombre, sujeto pasivo. Siempre piensas en el ciudadano, ¿no? Y realmente en el cómputo global eso es una cantidad baja realmente, o sea, no impacta tanto. Impactan más, y todos lo sabemos, y los que estamos aquí, por favor, que levanten la mano, quien no gasta muchísimo más en gas, en agua, en luz, en No, todo si lo el problema demás. es que gastamos tanto que no queremos que suban lo que compramos todos los días. Por eso yo os digo que en cómputo global vais a pagar bastante menos al cabo O del sea, mes. no se podía hacer sin no subir Era complicado, el Dieter. pan. A ver, nosotros no queremos mentir a nadie. No queremos mentir a nadie. Sí, podemos ser criticados, pero por lo menos enseñamos las cartas. Y nos podemos equivocar, pero por lo menos enseñamos las cartas. Si yo también podría haber dicho, mira, voy a hacer un programa light. De hecho, nuestro programa cuando lo empezamos era muy light. No recogía cosas tan concretas y tan valientes como las que presentamos ahora. Pero yo creo que hay que enseñar las cartas. Que esto luego me cuesta lo que me cueste, pues mira, pero por lo menos lo he intentado. Bueno, a mí me va a costar el pellejo si me sigo metiendo en el terreno de Bueno, los oyentes. sucesiones, A ver, importante. más cosas, sucesiones. Esto de verdad, estaba deseando esta Es tu pregunta, ¿no? tema, Porque ¿no? como llevo sucesiones y además precisamente en Madrid he llevado no una, muchísimas, vamos a explicar una cosa. En primer lugar, el impuesto de sucesiones no lo había quitado Esperanza Aguirre, no lo había quitado. Había una bonificación, el otro día Esperanza dijo que en 2 grados de parentesco. Bueno, en términos civiles es en un solo grado de parentesco, que es padres e hijos. Lo que pasa es que aquí la normativa fiscal se inventa una cosa y atribuye 2 grados de parentesco solo por el hecho de tener menos o más de 21 años. En conclusión, por no enrollarme, perdona, que es mi tema y se me nota. Es solo grado de parentesco y es una bonificación del 99%. Pero ojo, analicemos. Cuando estamos hablando de donaciones de metálico, efectivamente hay una bonificación, pero con unos requisitos muy estrictos. Por ejemplo, usted está obligado a gastarse el dinero en un notario, si no, no tiene bonificación del 99%. Si usted dona un inmueble, va a tener que pagar en su declaración de la renta como si lo hubiese vendido. Esto es importante que la gente lo sepa, porque la mayor parte de la gente no lo sabe. Y gracias al PP y gracias a las últimas medidas fiscales que aprobaron en diciembre, hoy en día es mucho más caro vender un inmueble y pagar por la ganancia patrimonial de lo que era antes de esas medidas fiscales. Y en tercer lugar, perdonad, ¿cuál es el otro impuesto que tenemos que pagar cuando donamos un inmueble? Cuando donamos, ese impuesto que nos atribuye a nosotros haber subido, la plusvalía municipal. Y, como es un tema del ayuntamiento, ¿quién ha subido la plusvalía municipal? El PP. ¿Y cómo lo hicieron? De forma escondida en una ley que era la amnistía fiscal, para que nadie se diese cuenta. Entonces, por repetir. Sí, no, pero porque hay mucha ¿cómo gente lo dejamos, que no, dejamos que no nosotros es su, en Ciudadanos? Que no es su tema y a lo mejor pueden estar diciendo, Ya. anda, pues entonces Conclusión, es en todo lo donaciones, contrario de lo que nos han claro, dicho. En en otras donaciones, comunidades el PP autónomas ha hecho que sí. sea mucho más caro que lo que propone Ciudadanos. ¿Y Ciudadanos qué En presenta? lo que se refiere a propiedad inmobiliaria, no a otro tipo. Por ejemplo, cuando hablamos de metálico, exige notaría y otro tipo de Notaría, gastos de los que pero nunca sí. se habla. Pero realmente donde sí la subida ha sido muy fuerte es Hombre, en lo que se refiere a pero propiedad muchísimo, inmobiliaria. Pero Eso muchísimo. hay que Y eso ha sido especificarlo. por el PP. Y déjeme que le diga una cosa. ¿Qué es lo que proponemos para Madrid? Proponemos que las únicas herencias que van a tributar son las que por heredero superen 1 millón de euros, es decir, uno tiene 3 hijos, 3 millones de euros, excluyendo la vivienda y excluyendo la empresa familiar. Es decir, que estamos hablando de unas herencias altísimas. Por debajo de eso, con el PP tributa al 1%, con Ciudadanos tributa 0%. Por encima de eso, con el PP tributaba el 1% y con Ciudadanos 4%. O sea, es significativa, una vez más, la bajada. Quien no quiera entenderlo, porque en declaraciones por miembros políticos del PP se estén explicando las cosas fatal, que eso me parece muy mal de verdad, que se le quiera mentir a la gente, que no se le mienta a la gente. Yo nunca voy a utilizar la mentira para desprestigiar el discurso de un político o el programa de un político. O bien que se lo aprendan y se enteren bien de lo que estamos explicando, o bien que no mientan, sinceramente. Entonces, que nadie se preocupe, sucesiones va a afectar a menos de un 5% de la sociedad madrileña y al 95% restante va a pagar menos con Ciudadanos que con el PP. Espero que haya quedado claro ya. Una cosa más. Sí. Pero respecto a otras comunidades, ¿no es mejor
entiéndanme por favor la metáfora, morirse en Madrid que en otras comunidades? Por supuesto. Y eso hace que, por ejemplo, el otro día estimaban que en Andalucía se recaudaba 300.000 euros con unos impuestos más altos y en Madrid 400.000. Eso es porque la gente se viene a morir a Madrid. No porque es porque estamos haciendo la competencia, el dumping fiscal, a otros territorios. ¿Y a eso a usted le parece mal o le parece bien? Hombre, a mí, yo como ciudadana madrileña me encuentro beneficiada, pero ¿es correcto realmente? Valoremos lo que pasa en Gibraltar. Gibraltar es, bueno, dicen que no es un paraíso fiscal, pero bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Cuando se produce una situación de dumping fiscal, alrededor de ese territorio se produce un erial. O sea, de verdad, o sea, desertiza. Entonces, nosotros lo que proponemos es que se armonice a nivel europeo, porque ya la Unión Europea nos está dando toques en este sentido y nos dicen que sí, a nivel europeo deberíamos estar armonizados, empecemos por España. De hecho, yo he empezado por el ayuntamiento, porque para el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que propongo una bajada del 10%, lo hago para estar armonizado con otros municipios en el Ayuntamiento de Madrid. Le pongo un ejemplo. Usted sabe que en el pueblo de Robledo de Chabela... Hombre, que sí lo sé. Claro. Pues, récord de matriculaciones. Claro, efectivamente, eso nuevamente es un caso de dumping. Sí, pero le voy a decir una cosa. Gibraltar hace lo que hace y España no puede hacerlo. El resto de comunidades autónomas podrían hacer lo que hace la Comunidad de Madrid y entonces no habría beneficios de una comunidad a otra. Es decir, ¿por qué armonizar por arriba y no todas hacen lo que hace una comunidad donde dice usted que se viene a morir la gente? Efectivamente, pero claro, ¿usted cree que si en Andalucía tuviesen nuestras bonificaciones, o sea, el tema es la concentración? Se concentran precisamente en Madrid precisamente por ese motivo. Ahora yo le digo una cosa, si nosotros aprobamos esto en la Comunidad de Madrid, también se vendrá a morir la gente a Madrid. Se seguirá muriendo la gente porque metafóricamente, no. Esto de morir, que morirse sí, es que no es bueno. Nos hemos vuelto un poco... A ver, si me queda alguna cosa más de los oyentes y le doy otro turno rápido a Pepe, a Cayetano y Gabriel, pero tenéis que ser más cortos en las preguntas. Yo acabo de pagar el impuesto de sucesiones en Barcelona. Bueno. No he querido trasladarme a Madrid, por cierto. Con la propuesta de Ciudadanos yo no pagaría nada, porque yo lamentablemente no he heredado 3 millones de euros. He heredado una cifra mucho menor que por un condicionante de Esquerra Republicana que se lo impuso a Convergencia, que en su programa incluía la misma medida que el PP aquí, he tenido que pagar. Pero yo quería plantearos algo. Pero un segundo, que termine con lo que le haya quedado de los oyentes y te doy a ti la primera. ¿Le ha quedado alguna Bueno, me hablaba pendiente? de los gastos, de que expliquemos de dónde vamos a sacar el dinero y es por donde he empezado, así que prácticamente la podemos dar por contestada. Madrid Salud. Madrid Salud. Yo creo que hay que proteger Madrid Salud porque sí que es competencia del Ayuntamiento, hay que decirlo, y atiende situaciones que son extremas, situaciones de drogodependencia, es decir, es un entorno a proteger. Esos organismos autónomos, que además muchos de ellos son funcionarios, están compuestos por funcionarios, hacen una muy buena función y esa no lo vamos a tocar. Para nosotros los funcionarios lo que queremos hacer es dignificar la figura del funcionario. Otros grupos quieren crear las oficinas contra el fraude y nosotros decimos, pero si esto ya está en el ayuntamiento, si lo único que tienes que hacer es darle independencia a esos funcionarios y que lo puedan hacer y que no tengan que depender del concejal de turno del área de gobierno, que es como está ocurriendo a día de hoy, y simplemente escuchar a los interventores, secretarios y tesoreros que te están dando ya las soluciones, que tienen que depender del alcalde. Pues estrategias como esas de control y de auditoría efectiva las llevamos en el programa. Pepe, ahora sí. Le quería plantear algo de filosofía política, pero lo haré mañana con Garicano, porque le afecta más a él y no es una competencia municipal. Por favor, que tenéis que ser breves, que si no, no da tiempo. A menos cuarto hemos quedado con la candidata que se tiene deja que le meta un dedo en el ojo a la candidata. Bueno, por ella. Que no digáis que soy de Ciudadanos después. Efectivamente. Te quería preguntar una cosa simple. ¿Le va a exigir usted a Esperanza Aguirre que convoque primarias en el PP de Madrid para pactar con ella? Bueno, eso forma parte del Comité Nacional de Pactos. Yo creo que además ella es pro primarias. Ella se liaría la manta a la cabeza y diría que sí. O sea, que no creo que nosotros tuviésemos... Ese no sería un escollo para nosotras, me da la sensación. A ver, las primarias son necesarias, de verdad. No puede ser que... A mí últimamente me están criticando y me lo criticó Aznar, por lo visto el otro día, no a mí concretamente, pero dice, porque es que dicen que no son políticos. Y yo, ¿qué quiere? ¿Que le diga que he sido política? Yo no he sido política, entonces no voy a vender que he sido política cuando no he sido. Pero sí que es cierto que hay determinados partidos que tienen sus viveros en sus nuevas generaciones y Ciudadanos tiene sus viveros pues en empresas, en otros sitios, ¿no? Creo que eso no está mal, creo que eso está bien, es un valor a construir. Y nuevamente, yo creo que las primarias permiten que prevalezca el mérito sobre el peloteo y el pasillo. Entonces yo creo que por eso, y permitidme que hable con esa franqueza, en muchos casos ocurre, hace que pues la capacidad, el mérito, el respaldo de compañeros prevalezca y no solo caerle bien a gente. ¿No pensáis así? Tan breve como Pepe. Ciudadanos nació en Cataluña
y su seña de identidad ha sido la defensa de la españolidad y de la Constitución en Cataluña. Entonces, a mí me preocupa una cosa que ha dicho usted antes, entendiéndola en el ámbito municipal, que es que están dispuestos a hablar y a pactar con todos. También con aquellos... Con nuestras líneas rojas. También con aquellos que quieren acabar con España y acabar con el sistema constitucional, como puede ser Podemos. Pues que eso es un antipacto, o sea, eso sería un antipacto, porque si yo defiendo un orden nacional y ellos no, pues no se podría participar, o sea, no estaríamos en sintonía, digamos que ellos estarían en AM y yo estaría en FM, para que nos podamos entender. Podemos no estar representado en el Ayuntamiento de Madrid, sería Ahora Ganemos, que en teoría es una plataforma distinta. Ya le he dicho que tenemos nuestras líneas rojas y tendríamos que sentarnos a... En cualquier caso, el pacto se tendría que producir por algo que realmente interesase a la ciudadanía de Madrid. Por ejemplo, las escuelas infantiles. Pues por eso sí, porque eso yo sí que entiendo que faltan, hay muchísimos barrios, en concreto 30, que le faltan escuelas infantiles y tenemos que solucionarlo. Y si el apoyo lo voy a encontrar ahí, pues me va a interesar más que los madrileños se puedan beneficiar de escuelas que, pues no sé, otras cuestiones. Ya digo que líneas rojas siempre. Muy prosaico y muy elemental. Los niveles de ruido en zonas enteras del centro de Madrid son literalmente insoportables. No hay equivalente prácticamente en ninguna gran ciudad europea. Todo el mundo en política ha repetido una y otra vez, sí, son insoportables. ¿Ustedes tienen previsto alguna posibilidad de acabar con eso, que se ha convertido en una tortura para una parte importante de los ciudadanos del centro? Le voy a decir por qué eso ocurre. Ocurre porque cuando luego un vecino se queja, llega la policía y hay muy pocos sonómetros en la policía municipal y no pueden practicar las pruebas suficientes para luego poder sancionar al bar o al sitio que esté emitiendo ese ruido. ¿Qué plantea Ciudadanos? Nosotros, en primer lugar, somos partidarios de la autorregulación, no somos castigadores natos. O sea, no somos multadores y de hecho, contra las multas tenemos algunas medidas. Proponemos instalar sonómetros, igual que ustedes ven los relojes, que son públicos y que están ahí, sonómetros, con dos fines. Uno, que el bar se pueda autorregular, porque va a referir cuando supera o no supera lo tolerable, el límite tolerable que esté definido, y también cuando los vecinos se puedan quejar. ¿Por qué? Porque además va a guardar una historia de tal suerte que sea mucho más fácil sancionar con elementos de prueba. Entonces, permitimos la autorregulación por un lado, pero si no aprende, pues facilitamos la sanción por otro lado. Creo que eso va a ser una fórmula que va a dar buenos resultados. Y si se compromete a responderla en un minuto, le dejo, Nieves, que calce otra pregunta. Pues mira, en el metro de Madrid los madrileños pueden ver cartelería electoral de su partido y Ciudadanos, sin embargo, ha elegido la foto de Albert Rivera, que no se presenta en las elecciones, la mía. Y no la de Begoña Villacís y la de Ignacio Aguado, que son los verdaderos candidatos. Le preguntan por qué, ¿a quién van a votar los ciudadanos? ¿A Albert Rivera o a Begoña Villacís y a Ignacio Aguado? No, es que ahora os voy a subir al Twitter para que es la prueba, para que lo veáis todos. Primero, que llevo mi propio Twitter, que soy de las pocas políticas que lleva mi propio Twitter y mi trabajo me cuesta. Y dos, que está mi foto ahí, que mi madre está súper orgullosa. Ha llevado a todos sus amigas. Yo hubiese elegido otra foto, también se lo digo. Pero bueno, mire usted, en la Glorieta de Bilbao, mi madre se ha hecho el recorrido entero. Le puedo garantizar que mi foto está ahí. Pues luego que la de Albert no me acompleja, sinceramente, porque la gente tiene muy claro, o sea, ve a Albert y para muchas personas que todavía no me conocen a mí no me importa, porque yo quiero que voten mi proyecto. Los personalismos son menos importantes, sinceramente. Luego la subimos al Twitter, esa fotografía, para que esté orgullosa su madre de verla en nuestra cuenta de Twitter. Pero Cayetano por González... cierto, se escucha, pues un saludo a la señora madre. Marisol. Marisol, un beso muy fuerte, oyente de radio. Cayetano González le quería hacer una pregunta, pero no se ha atrevido a hacerla, pero es lo que realmente le preocupa a él. ¿Cómo va a quedar el Real Madrid hoy en el Bernabéu? Pues por supuesto va a ganar. No cabe ninguna duda, pero no voy a llegar a verlo, ya es que me estoy perdiendo todo. Pero ¿cómo? Si no hay cosa más importante hoy, Begoña, es decir, no. ¿Alguna cosa más importante? ¿Algún acto electoral? Hay otra cosa más importante, porque a mi hija se le está moviendo el diente y de hoy no pasa. Ahí entonces me has desarmado. Y de hecho, fíjate, si hay cosas más importantes, que ya tenemos que terminar aquí la entrevista, porque nos habíamos comprometido a soltarla cuanto antes, porque tiene un acto enseguida aquí en Madrid. Doña Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos, muchísimas gracias. Estoy buscando gracias. La foto, lo prometido es deuda, y ahora mismo la subo. Aunque solo sea por darle el gusto a Marisol, nuestro oyente, esa foto saldrá. Si hay más de Rivera, pues que Marisol llame y se queje, que nosotros la creeremos a ella. Gracias a la candidata de Ciudadanos en Madrid, gracias a nuestros contertulios y atención a la noticia que os vamos a contar a la vuelta de la publicidad. Es de Fernando Lázaro. Y en un país normal,
sería ahora mismo una noticia como para abrir los informativos de toda España. La policía en pisos francos investigando lo que hacen otros policías. En Es Radio, es la tarde de Dieter.